Imagina un ejército inmortal. Miles de guerreros de barro, cada uno con un rostro único, expresiones que parecen estar al borde de la vida, alineados bajo tierra por más de 2000 años. Son guerreros que no fueron creados para luchar en esta vida, sino para algo mucho más oscuro, en el más allá. Hoy, su silencio es lo único que queda. ¿Pero qué ocurre cuando los desenterramos? Bienvenidos a Crónicas Inmortales. Hoy, vamos a desenterrar uno de los misterios más oscuros de la historia antigua, la maldición de los guerreros de terracota. Un misterio que, incluso en nuestros días, sigue cobrando víctimas. ¿Estamos hablando de simples coincidencias, o hay una fuerza más poderosa y ancestral actuando desde las sombras? No te despegues de la pantalla, porque en los próximos minutos te adentrarás en una historia que podría cambiar todo lo que creías saber sobre este legendario ejército. Y si estás preparado para enfrentarte a los secretos más oscuros del pasado, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos misterios. Ahora, prepárate para descubrir una historia que ha permanecido enterrada por milenios y las consecuencias de desenterrar el pasado. En el año 1974, en la provincia de Shanxi, China, unos campesinos locales estaban cavando un pozo en busca de agua. Un día común de trabajo en el campo, hasta que sus palas tropezaron con algo duro, algo inusual. Al principio, pensaron que habían encontrado una vasija antigua, o quizás algún resto de una construcción olvidada. Pero lo que realmente habían encontrado cambiaría el curso de la historia. A medida que excavaban, comenzaron a aparecer figuras. No eran simples fragmentos de cerámica, sino guerreros de tamaño real, cada uno de ellos con una expresión única. Frente a sus ojos, los campesinos acababan de descubrir lo que hoy conocemos como el ejército de terracota. Más de 8000 figuras de barro perfectamente alineadas, enterradas en formaciones militares bajo la tierra, protegiendo algo mucho más grande. Pero lo que comenzó como un descubrimiento arqueológico sin precedentes, pronto se convirtió en algo mucho más oscuro. Apenas unos días después de que los arqueólogos llegaran al lugar y comenzaran a trabajar, los rumores de extraños accidentes empezaron a surgir. Herramientas que se rompían sin razón aparente, trabajadores que caían enfermos de manera repentina y, en algunos casos, muertes inexplicables. Algunos dijeron que fue simple coincidencia. Otros, que la excavación había perturbado fuerzas que llevaban milenios descansando en paz. Pero antes de adentrarnos en estos eventos, retrocedamos aún más en el tiempo. Viajemos al siglo III a.C., cuando China era gobernada por un hombre cuyo poder y ambición eran tan grandes que su legado aún resuena en la historia. Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Qin Shi Huang, el hombre que unificó China, no era solo conocido por su grandeza militar y política. También fue un emperador obsesionado con la inmortalidad. La muerte era su mayor enemigo. Pasó gran parte de su vida buscando el elixir de la vida, consultando alquimistas, médicos e incluso enviando expediciones en busca de los míticos inmortales que, según las leyendas, vivían en islas lejanas. Pero cuando se dio cuenta de que ni siquiera su inmenso poder podía vencer a la muerte, decidió tomar otra ruta. Mandó construir un mausoleo gigantesco, digno de un dios. Un mausoleo que no solo guardaría su cuerpo, sino también su legado. Y para protegerlo en el más allá, ordenó la creación de un ejército inmortal, los guerreros de terracota. Cada guerrero fue cuidadosamente moldeado en barro, con expresiones individuales que reflejaban la diversidad de su ejército en vida. Caballos, carros y armas reales fueron enterrados junto a ellos. Pero, según algunas leyendas, no solo se trataba de proteger al emperador en su paso al otro mundo. Algunos textos antiguos mencionan un propósito más oscuro para estos guerreros. Se dice que Qin Shi Huang no solo temía a la muerte, sino también a lo que vendría después. Creía que en el más allá, habría fuerzas dispuestas a destruirlo, espíritus que lo perseguirían por su tiranía y ambición desmedida. Y fue por eso que creó este ejército, no solo para protegerse, sino para sellar esas energías malignas, para contenerlas en su tumba por toda la eternidad. Pero, ¿qué ocurre cuando esas fuerzas, que han permanecido enterradas por más de 2000 años, son perturbadas? Cuando los campesinos en 1974 desenterraron el primer guerrero, no tenían idea de lo que habían liberado. A medida que las excavaciones continuaban, más y más figuras salían a la luz.
Los arqueólogos comenzaron a descubrir cámaras ocultas, algunas de las cuales llevaban siglos selladas. Los trabajadores locales hablaban de una sensación extraña, como si el aire estuviera cargado de una energía invisible. Decían que las noches eran más frías, que sus sueños estaban llenos de sombras. Luego vinieron los accidentes. Herramientas que se rompían sin razón aparente. Equipos electrónicos que dejaban de funcionar misteriosamente. Y lo más desconcertante de todo, varios arqueólogos y trabajadores empezaron a caer gravemente enfermos, sin una explicación médica clara. Algunos murieron de manera súbita, mientras que otros experimentaron pesadillas constantes, alucinaciones y un miedo irracional a regresar al sitio de excavación. Las autoridades trataron de calmar a la población local, argumentando que eran simples coincidencias. Pero entre los aldeanos, el rumor de una maldición comenzó a crecer. Algunos creían que los guerreros no eran meras figuras de barro, sino guardianes de algo mucho más oscuro, algo que nunca debió haber sido desenterrado. Y entonces surgió la leyenda de la maldición de los guerreros de terracota. Según los relatos más antiguos, los guerreros fueron creados no solo para proteger la tumba de Insi-Huang, sino para sellar un poder oscuro dentro de ella. Se decía que el emperador había hecho pactos con fuerzas que no pertenecían a este mundo. Pactos que le aseguraron su victoria en vida, pero que en la muerte lo condenarían a ser perseguido por esas mismas fuerzas. Por eso, se construyó un ejército. Un ejército que, según la leyenda, estaría destinado a enfrentarse a los espíritus malignos que buscaban destruir el alma del emperador. Pero lo que nadie había previsto era que, al desenterrar a esos guerreros, se liberaría una parte de ese poder oscuro que había permanecido sellado durante milenios. Los aldeanos locales comenzaron a evitar el sitio de excavación. Decían que sentían una presencia maligna en el lugar, una energía que se hacía más fuerte a medida que más guerreros eran desenterrados. Incluso algunos arqueólogos comenzaron a abandonar el proyecto, aterrorizados por lo que habían visto o sentido. A lo largo de los años, más de uno de los principales arqueólogos que trabajaron en el sitio ha reportado incidentes inexplicables, desde pesadillas recurrentes hasta enfermedades misteriosas. Uno de los casos más famosos fue el de un arqueólogo británico que trabajaba en la excavación y que, tras descubrir una cámara oculta, cayó gravemente enfermo. Los médicos no pudieron identificar la causa de su enfermedad, y él mismo afirmó que, desde el día en que abrió la cámara, había sentido que algo lo seguía, algo que no pertenecía a este mundo. ¿Es posible que estos eventos sean el resultado de una simple coincidencia? ¿O estamos ante algo más grande, algo que escapa a nuestra comprensión? Los científicos han tratado de encontrar explicaciones racionales para lo que ha ocurrido en torno a los guerreros de terracota. Algunos afirman que las enfermedades podrían estar relacionadas con la exposición a antiguas bacterias o gases tóxicos atrapados dentro de las cámaras selladas. Otros sugieren que la sensación de malestar experimentada por los trabajadores podría ser el resultado del estrés psicológico de trabajar en un entorno tan cargado de historia y misterio. Pero los aldeanos no están tan convencidos. Para ellos, los guerreros de terracota están vivos de alguna manera. No en el sentido físico, pero sí en el sentido espiritual. Creen que los guerreros están imbuidos con la energía de aquellos que murieron construyéndolos, y que esa energía, al ser perturbada, ha desatado una maldición. Hasta el día de hoy, la tumba de Qin Shi Huang permanece cerrada. Los arqueólogos aún no han podido explorarla completamente, en parte debido a la gran cantidad de mercurio que, según los textos antiguos, fue utilizado para simular ríos y mares dentro de la tumba. Pero hay quienes creen que la verdadera razón por la que la tumba sigue cerrada es por temor a lo que pueda desatarse si se abre completamente. Los relatos sobre la maldición de los guerreros de terracota no son los únicos que rodean esta tumba. Según antiguos escritos, el emperador Qin Shi Huang no solo buscaba inmortalidad en el más allá, sino también protección. Se dice que los alquimistas del emperador sellaron un poder oscuro dentro de su mausoleo, una fuerza que podría destruir a cualquiera que ose perturbar su descanso eterno. Los textos históricos mencionan que el mausoleo fue diseñado con trampas mortales, venenos ocultos y ríos de mercurio que fluyen a través de la cámara principal. Estos ríos, recreaciones de los mares y ríos de su imperio, no solo servían como símbolos de poder, sino como una advertencia de que la tumba guarda secretos demasiado peligrosos para el mundo moderno.
Los niveles de mercurio encontrados en las cercanías de la tumba son alarmantemente altos. Los arqueólogos han descubierto que abrir la tumba sin las precauciones adecuadas podría liberar nubes tóxicas letales. Pero, ¿es eso todo lo que protege la tumba? ¿O hay algo más escondido, algo que no podemos comprender con la ciencia moderna? Hay quienes dicen que la tumba de Qin Shi Huang fue construida no solo para su inmortalidad física, sino también para contener energías sobrenaturales. ¿Qué es lo que realmente está sellado bajo tierra? ¿Una maldición, una fuerza destructiva o algo más allá de nuestra comprensión? La verdad es que nadie lo sabe, y quizás nunca lo sabremos. ¿Te atreverías a abrir una tumba que lleva más de 2000 años sellada? ¿Y si al hacerlo, liberamos algo que ha permanecido enterrado por una razón? Quizás los guerreros de terracota no fueron creados solo como guardianes del emperador, sino como un sello para algo mucho más antiguo y mucho más peligroso. Los secretos de la tumba de Qin Shi Huang y sus misteriosos guerreros de terracota continúan fascinándonos. Lo que hemos descubierto hasta ahora podría ser solo una pequeña parte de la historia. La pregunta sigue en el aire. ¿Nos atreveremos algún día a explorar por completo su tumba, o algunas verdades del pasado deben quedarse enterradas? Tal vez, solo tal vez, algunas cosas fueron diseñadas para permanecer ocultas. Pero si decides adentrarte en los secretos del pasado, asegúrate de acompañarnos en nuestras próximas investigaciones. Lo que viene podría ser aún más aterrador. Y antes de irte, no olvides suscribirte a Crónicas Inmortales y activar la campanita para que no te pierdas los próximos misterios. Aquí, cada descubrimiento es más asombroso que el anterior, y algunos, incluso, podrían cambiar la historia tal como la conocemos. Nos vemos en el próximo misterio. Lo que está por venir será algo que no podrás olvidar. Acompáñanos en nuestra siguiente travesía por los misterios más oscuros de la historia.